organizando esas reuniones más formales con otros actores para fortalecer las alianzas, como nos decía Fred Rotelli en aquella entrevista, que ahora también estamos cerca de publicar en la revista. La verdad que muy interesante como Sotolinio, como subrayó algunas cuestiones que hacen a esta experiencia de gestión, que es compleja, pero interesante también. Así que bueno, da para contar mucho, pero hoy nos encuentra el último encuentro de este tramo formativo del curso, del desmontaje de los manicomios. Así que yo pido disculpas que no estuve en la última, aunque tengo ahí algún reconto. Sin duda, quienes pudieron participar sistemáticamente puedan hilvanar para poder ir hacia este último encuentro que sin duda también abrirá algunos otros pasos a dar, ¿no? ¿Te parece iniciar, Giovanna? Io speravo che ci fosse anche Fernanda, ma che è arrivata. Che Fernanda è arrivata perché credo che potrebbe anche darci oggi una visione a partire da un paese che è più vicino a voi dell'Italia. Tal quale, la Fernanda. Io volevo dire intanto che l'incontro della scorsa volta è stato molto bello, secondo me, molto ricco, molto partecipato, con molti stimoli, perché si sono affrontate alcune questioni nodali, principali, importanti. Però noi siamo alla fine di questo piccolo percorso che abbiamo fatto insieme. E quindi io non lo so se voi avete, se vogliamo continuare nei discorsi della scorsa volta. A me sarebbe piaciuto riassumere alcuni temi che abbiamo affrontato e anche chiedere appunto a Fernanda una partecipazione su alcune tematiche, proprio perché il Brasile ha una vicinanza geografica e forse anche, e non solo geografica, l'Argentina forse molto di più di quanto l'Italia non ce l'ha, o almeno così potrebbe sembrare. Oppure io non lo so se Marianna o chi di voi appunto era la scorsa volta non vuole introdurre un tema specifico da cui cominciamo a discutere, come vi gusta. Os gusta. Estefi, ¿querés traducir antes de que pase a Mariana, que Mari te hace la invitación a que puedas hacer la introducción, quizás tú? Dale. Bueno, lo que estaba diciendo Giovanna es que el encuentro pasado se trataron varios puntos nodales, que para ella fue bastante interesante la discusión que se armó y que incluso fue un encuentro bastante participativo por los puntos que se han tomado. Que lo que ella no sabe es si queremos como continuar desde lo que fue ese encuentro o hacer algún resumen de los puntos que se fueron trabajando. Y que también lo que le parece que estaría bueno habilitar que Fernanda pueda mencionar algunas cuestiones por la vecindad de su país con el nuestro, bueno, que ubicaba que no es solo geográfica, diríamos otras cuestiones que nos atraviesan, como darle la palabra a ella que pueda hablar algunas cuestiones. Bueno, esto, y las invitadas no sabía si vos, Celina, o Mariana quieren introducir algunas cuestiones o decir algunas cuestiones antes de... Yo solamente antes de que a lo mejor, Mari, vos puedas hilvanar con el encuentro anterior que pudiste estar,
me parece ante esta propuesta de Giovanna y por lo que venimos trabajando con el equipo italiano y con los otros grupos de trabajo, me parece importante, nos quedamos pensando en la propuesta de poder armar una síntesis del trabajo de cada grupo y posiblemente pensar en algún próximo encuentro, como pasando el periodo de descanso de ustedes, pero planificarlo también con el equipo italiano, algún encuentro que nos permita articular los distintos grupos, porque una de las evaluaciones es que el habitar, el trabajar, los centros territoriales y el desmontaje del manicomio, que fueron los 4 ejes que ordenaron los grupos, tenemos la conclusión de que no son cosas separadas, aunque armamos grupos diversos para trabajarlos. Y la importancia de escucharnos con algunos resultados, productos, reflexiones de cada uno de los grupos, nos parece enriquecedor como modo de cerrar un tramo de formación para abrir lo que sigue, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos ir un tiempo en el medio a una reunión más colectiva donde cada grupo pueda presentar lo que trabajó. Eso como propuesta general para la continuidad. Bien, no sé si a mí se me escucha porque estoy en Oliveros que la señal no siempre es buena. Algo muy cortito nada más, en función de la continuidad del encuentro pasado y este. Habíamos estado trabajando sobre 3 escritos en torno a los criterios de admisión, uno que se había hecho en el Agudo Ávila, otro en la Colonia y otro que había hecho la compañera de internaciones en Hospitales General, con lo cual teníamos ahí, si bien había sintonías, había diferencias de cómo el mismo problema era abordado en cada institución o en cada dispositivo y digo que están disponibles, que los hemos mandado por mail para continuar. Habíamos acordado continuar trabajando hoy sobre esto, pero nada, recuperar ahí algo que al menos en mi registro tuvo que ver con una necesaria insistencia de Giovanna en que era interesante discutir estos criterios, pero la importancia de discutir de antemano cuál era, la convicción que teníamos en relación a la real transformación y cierre de estas instituciones tal como las conocemos, ¿no? Esto de seguir laburando en esto de los criterios de ingreso, pero por otro lado, tensado por esta definición, ¿no? De la apuesta a la real transformación. Parece que eso podía ser lo que nos relanzara pensar ese problema en este marco hoy, ¿no? Aparte de lo que Fernanda, por la cercanía, nos pueda puntear también en torno a eso. Sì, ecco, io però l'altra volta Fernanda non era con noi, quindi credo che sia importante, se mi aiutate, darle alcuni elementi sulla discussione della scorsa volta che servono anche a noi. Intanto abbiamo ragionato su il termine ricovero e istituzionalizzazione. Ricovero nell'ospedale generale e ricovero nell'ospedale monovalente come istituzionalizzazione. Poi credo che c'è stata una discussione molto interessante su alcune questioni, 3 questioni, io ne ricordo almeno 3, che sono: una, quando si vuole chiudere l'ospedale, da dove si comincia? Da dentro l'ospedale o da fuori? O dal territorio? Ancora un'altra questione che si è posta è ma è un processo, deve essere un processo graduale o un processo radicale? E poi c'è stato tutto un discorso, secondo me anche molto importante, molto ricco, però
che dobbiamo guardare in maniera critica, secondo me, sul fatto che è difficile immaginare di mettere dal manicomio persone molto povere che nel manicomio trovano risposte a una serie di bisogni primari. E quindi come si fa a non tener conto del fatto che il manicomio risponde a questi bisogni primari delle persone? Ecco, almeno alcuni, forse altri temi sono stati affrontati. Ecco, io ricordo con precisione questi che mi paiono importanti, di cui noi abbiamo discusso molto su questi. Mi pare importante su questi temi, per esempio, anche la testimonianza di Fernanda. Noi abbiamo risposto a queste domande a partire dalla nostra esperienza italiana, dalla nostra esperienza di deistituzionalizzazione, e quindi ed aver anche deciso di affrontare il cuore del problema, che era quello dell'impegno, della lotta contro l'ospedale psichiatrico. Impegno e lotta che anche voi portate avanti almeno da 10 anni con la vostra legge, no? Che parla di chiusura degli ospedali psichiatrici, e come d'altra parte anche la legge brasiliana. Oggi credo che il Brasile vive una situazione politica anche però molto difficile. Ecco, però io sento anche qui in Italia, nonostante la chiusura dei manicomi, il ritorno di una questione. Come si fa a lasciare sulla strada persone che non hanno risposte ai loro bisogni primari? Ecco, e però io credo che nessuno debba essere lasciato sulla strada, ma da solo, ma bisogna costruire progetti per superare la miseria e la solitudine delle persone nel territorio e così via. Abbiamo fatto vari di questi discorsi. E poi c'è ¿Sí? ¿Quieren que traduzca? Porque es bastante. Sí. Por ahí así vamos por parte. Bueno, primero Giovanna comienza diciendo que para ella sería importante resumir algunas cuestiones de lo que fue el encuentro anterior, dado que Fernanda no estaba, y poder situar algunos de los puntos que hemos discutido en el encuentro anterior. Bueno, donde principalmente lo que surgió ahí fue el razonamiento sobre la internación en hospitales generales y en monovalentes, de qué se habla cuando se habla del internado, diríamos, de esta persona que está en el hospital, que ella lo que decía la semana del encuentro anterior era que en realidad lo nombraba como que estaba institucionalizado más que internado, que no era, esto no lo dijo ahora, pero era algo que recuperó el encuentro anterior, de que lo decía también con este peso por lo que implica el arrasamiento que la institución genera en las personas que se encuentran alojadas en los monovalentes. Y también, y lo que situaba eran 3 puntos que ella recordaba de lo que fue el encuentro como principales de la discusión. Uno de ellos era desde dónde se comienza con el cierre, de adentro o de afuera. En esta afuera era desde el territorio, que eso habilitó distintas discusiones. El otro punto que entró en discusión tuvo que ver con que si tendría que ser un proceso gradual o radical. Y el tercer punto, que también suscitó varias discusiones, tiene que ver con el hecho difícil por ahí que nos atraviesa de imaginar, dado que muchas veces el manicomio responde a necesidades primarias, que uno no pudiese pensar las altas
como dándole el alta a la persona a la calle, diríamos, dejándola, tirarla de alguna manera, lanzarla hacia la calle, cuando hay cosas básicas que no están aseguradas, diríamos. Pero bueno, justamente para entrar en discusión cómo construir esos recursos para esto, para estas personas que el hospital se constituye como un lugar de alojamiento, dado que están arrasadas, diríamos, otras cuestiones que no se pueden asegurar por fuera. Bueno, lo que dice ella es que hay que afrontar el problema, que la idea es pensar en esto, cómo afrontar el problema, cómo afrontar desde el corazón el problema, y todo el empeño, diríamos, que hemos venido realizando en estos más de 10 años que tiene la ley de salud mental. Bueno, y trae a colación también en Brasil, y que ahora después si Fernanda va a comentar un poco más o se va a dar la palabra para que pueda hablar un poco de cuál es la situación allá. No, esto, que el cierre, diríamos que tenemos que tener presente esto, que el cierre del manicomio no implique esto de lanzar a la calle a estas personas que no tienen cubiertas las necesidades básicas, y bueno, y la propuesta es construir proyectos para superar la miseria. Esto un poco en líneas generales. No sé si alguien más quiere aportar algo che se mi è scappato. Io vorrei poi dire altre due cose soltanto, anche per aprire la discussione. Quali sono i criteri, come diceva Marianna, per cui una persona viene inviata dall'ospedale? Quali sono i criteri e i problemi per cui una persona viene inviata dall'ospedale generale in ospedale monovalente? E la mia domanda è: c'è una giustificazione clinica a questo invio in ospedale monovalente? O c'è una giustificazione legata alla difficoltà di rispondere in maniera corretta, organizzata nell'ospedale generale rispetto alla domanda che viene posta da una persona in crisi? E questa è un'altra domanda. Un'altra questione importante che voglio ricordare, anche perché c'è Selina, quindi la direzione, rappresentante della direzione, Massimo della direzione salute mentale, ma ci sono anche responsabili degli ospedali monovalenti. Quale alleanza tra gli operatori che sono sul campo e la politica, i responsabili politici in qualche modo. Noi in Italia abbiamo visto che fu estremamente importante ed è ancora estremamente importante l'alleanza tra politici innovatori e tecnici innovatori. E questa alleanza e questa presenza di tecnici innovatori e di politici innovatori solo ha potuto permettere un grande cambiamento nell'assistenza alle persone con disturbo mentale, ha potuto permettere la chiusura dei manicomi, ha potuto permettere l'apertura di un circuito sostitutivo di servizi. Ecco, io credo che voi siete fortunati in questo momento perché c'è questa alleanza e allora avete le condizioni per fare l'ultimo passo verso il cierre. Bueno. Il cierre si dice, non so. Bueno, Giovanna quería situar también 2 puntos y devolvernos de alguna manera cierta pregunta para que pensemos. Una tiene que ver con los criterios por los cuales se reciben las derivaciones de los hospitales generales hacia el monovalente. En realidad, criterios en relación a cuáles son los problemas que se presentan, que hacen que que justifican
el recibimiento en los hospitales generales. Y ella se preguntaba si hay una justificación clínica para esto o si en realidad tiene que ver con una dificultad que se presenta en los hospitales generales para dar una respuesta adecuada a lo que son las situaciones de crisis que se reciben. Eso como primer punto. Y se preguntaba esto, ¿cómo se arma la respuesta que se da desde los hospitales generales? Y el otro punto que ella situaba, que nos preguntábamos un poco, tiene que ver con cuáles son estas alianzas que se están gestando entre los y las trabajadoras y la política, aquellos responsables políticos de este momento, porque justamente situaba que en Italia fue muy importante para lograr el cierre del manicomio las alianzas que se hicieron entre las políticas innovadoras y los técnicos innovadores. Esto permitió construir respuestas para armar un verdadero soporte, un circuito sustitutivo, que se pueda, bueno, pensar justamente el cierre del manicomio. Grazie. Bueno, perdón, justo ahí me interrumpí. Digo algo de los dos puntos para avanzar en la propuesta de Giovanna. En primer lugar, tengo una apreciación respecto al primer punto, respecto del criterio, si hay un criterio o una justificación clínica para la derivación a los hospitales monovalentes, aún persistentes, y la no internación en los hospitales generales. Yo creo que es un problema complejo, con muchas aristas, pero sí algunas apreciaciones que tienen que ver no solo con mi lugar actual, sino con el recorrido de la red asistencial, ¿no? De haber trabajado mucho justamente en el sistema de emergencias antes de irme del Agudo Ávila. Yo creo que hoy no se puede prescindir de la capacidad asistencial de las camas, de los lugares que tienen los hospitales monovalentes. Y eso es un problema, por la capacidad física asistencial. Asimismo, los hospitales generales no logran adecuar aún sus condiciones edilicias, tener equipos formados. Si bien se han dado algunos pasos, se ha sumado equipo, se viene dando capacitación al respecto, no es suficiente. Pero hay otro problema que son las plazas asistenciales, los lugares. Los hospitales generales en las ciudades más grandes no tienen espacios edilicios para ampliarse, no todos, ¿no? Cada uno tiene su historia, pero digo, yo sí creo que un problema de la red es esa necesidad de lugares nuevos. Por eso la apuesta fundamental me parece que tiene que ser los centros territoriales, porque no va a alcanzar nunca las camas en la situación de urgencia, porque muchas veces las situaciones se manicomializan en el hospital general porque se extienden internaciones por no tener un lugar otro para poder acompañar a una persona en una situación grave. Digo eso del primer punto. Y respecto, para dar lugar a la conversación de las alianzas políticas, bueno, como nos viene señalando, y eso decía al principio, Franco, Giovanna, Pancho, Fernanda, todo el equipo italiano en las distintas instancias que compartimos en estos grupos y en el asesoramiento, el encuentro particular de trabajo que tenemos, yo creo que el mapa de las alianzas es gran parte de lo que ocupa nuestra tarea de gestión. No es menor que el presidente de Argentina nombre a la salud mental en la agenda pública, que haga anuncios, que obviamente estamos ahora viendo cómo se van a operativizar, pero no es menor que aparezca en el discurso presidencial nacional. Pero a la vez sabemos que esas alianzas hay que tramarlas, hay que hacerlas consistir. Es gran parte del trabajo de esta dirección, quiero decir, agendar
a otros ministerios, al Ministerio de Género, al Ministerio de Vivienda, al sector judicial, acá hay varios compañeros, agendar el problema de la salud mental o de las problemáticas y los modos de abordaje con otro modelo es gran parte de nuestro trabajo. Yo creo que es auspicioso, que falta mucho, pero estamos en un momento donde las situaciones están más visibilizadas, más críticas, seguramente por la crisis socioeconómica, y eso hace que a todos les preocupe, a todas y a todos. No quiere decir que están garantizadas los compromisos de esa alianza, ¿no? En eso trabajamos muy duro, no solo desde la dirección, desde el equipo técnico, sino, digo, acá veo los compañeros, se armó un nuevo dispositivo clínico jurídico, se arman vínculos que hacen a las alianzas políticas estratégicas para avanzar. Pero el paradigma sigue siendo el que tenemos que transformar. El paradigma de las representaciones sociales y culturales de la locura nos siguen pidiendo la Dirección de Salud Mental que encerremos, que aislemos, que internemos, que usemos el monovalente, el criterio de monovalente que seguramente apareció, es muy presente. Entonces, estamos en una transición, realmente en una transición. No sé si contesto, no quiero desaprovechar el momento político porque creo que no viene dado solo por el anuncio presidencial, sino que lo tenemos que usar para hacerlo consistir en cuestiones concretas. Estamos en eso, diría. Doy la palabra a otros, no sé si se entendió el punto. Yo estaba pensando sobre la segunda cuestión que pone Giovanna y sobre el punto que habíamos dejado abierto la vez pasada. Como hay dos documentos que me parecen interesantes y que son relativamente breves, si puedo robar 2 minutos para leer algunas cosas que he encontrado en mi trabajo en el archivo, entre comillas. Y voy, sí. Uno es y estoy buscándolo porque me vino a la mente ahora que hablaba Celina después de Giovanna. Una es la intervención de Michele Zanetti, que es el director, el presidente de la provincia de Trieste, que nombró a Basaglia. Y un año y pico antes, un año antes de nombrar a Basaglia, fue nombrado presidente de la provincia. Y la provincia llevaba todo lo que era la salud mental, porque la provincia, como el prefecto de estilo francés, se ocupaba del orden público y entonces de las personas peligrosas. Por esa razón estaba a la provincia en encargo. Que ahora naturalmente no encuentro lo que quiero leer. Pero bueno, os lo cuento. Aquí está. En el sector de la asistencia a los enfermos de mente, consciente de su fundamental importancia, la administración provincial trabajará, eso lo dice antes de conocer a Basaglia, me parece interesante por eso, trabajará para que el hospital psiquiátrico sean realizados los más modernos y abiertos en direcciones terapéuticas para el respeto de la personalidad y de la libertad del individuo. Es central con ese objetivo que se haya una amplia convergencia entre las direcciones de la administración, de la dirección sanitaria y los otros elementos de la administración local. Y es auspicable es auspicable que esos nuevos orientamientos vayan hacia la constitución de una red de presidios a monte y a valle de la internación. Una red que la administración quiere promover
y proyectar junto a todos los entes responsables para una gradual reducción de los internados. Y la institución de las nuevas unidades locales de salud, los hospitales, los centros diurnos, la asistencia domiciliaria, son algunos de los puntos específicos de referencia para una acción que tendrá que ser emprendida. Y además aparece necesario desarrollar en coherencia con las líneas que acabo de decir una política de cualificación y formación para el profesional que trabaja y en particular los enfermeros. Entonces, me parece muy interesante que Michele Zanetti tenga lo que antes tú decías, Celina, ¿no? Un paradigma en su cabeza, que haya ese trabajo de reconfiguración de un paradigma, porque me parece que es en esa agenda que tú dices que hay que trabajar para cambiar el paradigma manicomial como único paradigma de referencia, está la fuerza de la concreción luego de los compromisos de las alianzas políticas, ¿no? Y eso me parece muy importante por parte de lo que dice Michele Zanetti, y me parece de una actualidad acojonante, ¿no? Y por otro lado, en cambio, me lo encontré aquí en la mesa como si estuviese saliendo de una hoja por venir a vosotras, un monólogo escrito por Charlie Palmano, que es un actor de la Academia de la Follía, que es una persona de clase popular, probablemente con muchas dificultades también físicas, y que seguramente es una de estas personas que hablábamos antes, en un sistema manicomial hubiese estado internado más por su condición de clase que por su condición de enfermedad, ¿no, Giovanna? Se puede decir. Y entonces escribe ese monólogo que escribe después de estar años en la Academia de la Follía y que actúa de una manera potentísima cuando está en la escena y repite muchas veces. Y habla de los centros de salud mental, de que Giovanna y nosotros siempre vamos hablando con gran orgullo y bien. Y el título es El centro es una mierda. Y dice, despertaros, el centro es una mierda, un pantán. Te puede servir para esconderte un ratito, pero tienes que tener mucha atención a no plantar raíces. Pero no es un esquifo porque porque los operadores, los trabajadores, no, la gente, ¿qué quieres? Es como es en cualquier lado, son seres humanos. Y tampoco es una mierda por la estructura, la institución, no, la institución que como quieres, es como en cualquier lado, una mierda. Más allá, aquí hay esos 4 voluntarios que se hacen un culo así por las grandes ideas de Basaglia, me hacen reír, ja, 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 me hacen reír. Yo lo que necesito es una casa, yo lo que necesito es un trabajo. Sí, ya lo sé, de trabajo no hay para nadie, ni dentro ni fuera del centro de salud. Y hay que decir que algunos de esos que están aquí son simpáticos, están aquí poniéndose mucho a currar. Y el asistente social se interesa para encontrarme una casa. Muy bien, muy bien. Y la próxima semana me dan la licencia de conducir. Pero qué bueno, qué bueno. Pero una mujer, ¿quién me encuentra una mujer? Pero ¿y mi hermana? ¿Quién me devuelve mi hermana que mi madre jura que nunca la ha tenido? Y sí, es vieja mi madre. Y es vieja, pero sigue viva y me roba mitad del dinero del subsidio de salud. Pero, en fin, al cabo se está bien en el centro de salud mental. Me dan de comer, me dan de dormir. Y como siempre me decía Basaglia cuando lo iba a ver, la vida es lenta y la esperanza es violenta. Estoy aquí y intento arreglarme un poco y luego ya veremos. Pero el centro es una mierda, un pantán. No puedes quedarte más que una semana o te vuelves loco. Tenebros percursos, pasillos estrechos y porque escribo, etcétera, etcétera, y ya. Y eso es, más o menos. Charlie cuando lo cuenta es mucho mejor. Pero me parece muy potente la manera en que ese problema que planteabais la vez pasada nunca se cierra. Y Charlie lo plantea de una manera muy clara. Y yo creo que esa frase que atribuye a Franco Basaglia, que no creo que él lo haya conocido así por biografías,
pero de que la vida es lenta y la esperanza es violenta, creo que es un tema importante en esa relación con la esperanza de una vida fuera del centro de salud mental, fuera del manicomio y del problema del abandono, porque es verdad que la esperanza es algo violento y vivir fuera, vivir en libertad puede ser violento, pero también es verdad que dentro del manicomio la vida es más lenta, imposible, ¿no? Gracias, Pancho. Qué hermoso, qué real y qué difícil hablar después de esto que compartió Pancho. Sí. Si nadie se anima. Bueno, si nadie se anima. Dale. No, una pequeña cosita, medio de reflexión, que creo que entre los dos textos que leyó Pancho, que están buenos, justamente ahí me parece que nosotros, en nuestra realidad, bueno, hoy tuvimos una reunión con Mariana, con los equipos de tránsito, y que es una herramienta que todavía incluso no está definida, pero que yo la veo como una llave en el mientras tanto incluso, o sea, una parte que dentro de la red de salud mental que está todavía armándose, me parece importante. Y creo que, no sé por qué, entre los dos textos, a mí me quedó ahí ese mientras, o en el medio, digamos, una cuestión intermedia o de transición. Y el tránsito me parece que puede llegar a ser una herramienta que hace que a la salud mental esa cuestión de transitoria y que no se cree raíces, digamos. Yo iba a decir que me alegro las resonancias del aporte de Pancho, del texto y la voz en primera persona de un usuario. Nada, y como tantas veces repasamos, así avancemos en la organización de los nuevos servicios, sabemos que no queda resuelto el problema los problemas de la vida, ¿no? Esto el problema del habitar, el problema del trabajo, el problema que nos viene cercando, que es lo que proponía Giovanna, cómo superar la miseria, y habías dicho otra cosa, Giovanna, que ahora no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, me parece auspicioso ese compartir de que digo, ninguna institucionalidad, supongo, y es lo que nos vienen también ayudando a pensar el equipo italiano, que a pesar de haber avanzado, ninguna institucionalidad suspende el riesgo de la manicomialización, aunque por supuesto hace existir otro paradigma y le da consistencia, ¿no? No sé si alguien más, o Fernanda, que ibas a hacer ahí tus aportes. Prima scusate che non sono stata nell'ultimo incontro e scusate anche se parlo cose che già avete pensato nell'ultimo incontro, ma per condividere alcune cose di qua su queste questioni che Giovanna ha messo. La prima, no, di chiudere da dove si comincia, da dentro, da fuori. Qua è stata una grossissima discussione, soprattutto negli anni '80, perché qua, non so com'è per voi, c'era molto forte anche la prospettiva della psichiatria preventivo-comunitaria americana,
parlava della creazione di ambulatori e anche la prospettiva della psicoterapia istituzionale francese. Erano riferimenti molto forti in Brasile, anche adesso, ma specialmente negli anni '80. C'era una idea di creare... Fernanda, scusi, te quieres firmar para que pueda traducir, Estefanía. Bueno, lo primero que dice es que una primera cuestión a situar tiene, retomando lo que decía Giovanna, esto de dónde se comienza. Y estaba comentando un poco lo que fue la experiencia de allá, que dice que fue una discusión muy fuerte que se dio en la década de los 80, sobre todo por la influencia de lo que era la psiquiatría comunitaria americana y la psicoterapia francesa, donde justamente se hablaba de esto, de poder propiciar ciertos armados comunitarios. No sé si está correcto o no, de última si alguna persona me entiende un poco más. Bien. Con la discussione qua, con la prospettiva, diciamo, basaliana, ma forse più che basaliana anche triestina, abbiamo discusso molto che creare servizi, diciamo, nella comunità non vuol dire sostituire il paradigma, il modello asilare. Bueno, sitúa esto de que era una discusión basaliana, ya triestina, dice, discutir respecto de la creación de estos servicios en la comunidad, justamente en poder, de alguna manera, desarmar lo que era este paradigma asilar. Hasta ahí. Allora abbiamo discusso molto come superare il paradigma manicomiale, asilare, e in questo cercare di mettere dentro tutti i servizi, anche gli ospedali generali. Uh-huh. Bueno, la discusión giraba en torno a cómo romper cómo superar este paradigma manicomial asilar y meter todos los servicios, incluso el hospital general, dentro de esto nuevo que se estaba pensando. Possiamo dire che la riforma psichiatrica brasiliana e la politica nazionale di salute mentale ha queste due assi principali: superare il modello manicomiale e costruire i diritti delle persone. Bueno, justamente esto, que la reforma psiquiátrica, la reforma que se lleva adelante en Brasil, muy entremezclada con una cuestión política también, tiene que ver con dos ejes, que era superar el modelo asilar manicomial y cómo garantizar los derechos de las personas. Allora, questo ha messo, fra tanti altri aspetti, che i servizi devono essere sostitutivi. È certo che questo apre tantissime discussioni. Cosa vuol dire essere sostitutivi al paradigma manicomiale? Bueno, y que justamente esto, cuando se discutía en relación a lo sustitutivo, esto abre un montón de cuestiones. ¿Qué sería lo sustitutivo al paradigma manicomial? Que abarca varios aspectos. Fra tanti aspetti di cosa vuol dire essere un servizio territoriale sostitutivo, sta incluso come non ricoverare nell'ospedale. A ver si entendí. Cómo generar estos servicios en la comunidad que incluyan también el hospital general, eso es lo que...
¿sí? Que pensar como esos servicios son sustitutivos significa, en primer lugar, o tiene una centralidad en pensar el problema de cómo no internar en la institución manicomiale. E questo è molto importante anche, diciamo, perché se ho capito bene, Celina, certo che il ricovero negli ospedali c'è anche con la capacità della rete, dei servizi. Uh-huh. Ma nella nostra esperienza è stato molto importante che uno può discutere, sapere, e quando fa questo non è un bisogno degli utenti, ma una incapacità della rete. Non so se sono chiara, sì. Ma questa trasformazione di discussioni è molto importante perché ogni tanto si immagina di una forma generale che è un bisogno della persona e non una incapacità della rete. Bien, lo que sitúa es, a ver, que esta cuestión, retomando lo que había dicho Celina respecto de la disponibilidad de camas que hoy en día, o las plazas que abarca el hospital monovalente, que en realidad hay que tener en cuenta si esto no es una dificultad, una incapacidad de la red y no una necesidad del usuario o la usuaria. Bien. Nella nostra esperienza penso che questo ha aperto una possibilità molto importante di ripensare, di vedere. Non è una necessità, e parlo questo anche per dopo parlare un po' dei criteri, della persona, è una incapacità della rete, incapacità per tante cose, perché non ha servizi sufficienti, perché le persone non sanno come fare, per tantissime cose. Ma è diverso quando pensa, è una incapacità, diciamo, del nostro lato tecnico. Queda claro, ibas a aclarar, Pancho, eso, que es lo que subraya Fernanda, es que el problema respecto a esto que yo decía del criterio, es importante aclarar y despejar, y creo que es así, que internar en el hospital monovalente no es una necesidad de las personas, de los usuarios, sino una incapacidad de la red, una dificultad de la red, que queda de nuestro lado. Quería ver, traduzco esto un ratito y ya dejo la palabra. Lo que decía es que ahí se habilita la pregunta de pensar, bueno, ¿qué pasa con lo que están trabajando? ¿Qué respuesta se da? ¿Qué es lo que está dificultando en la red la respuesta que se arma desde una falencia en la red y no de la necesidad de la persona? Sí, me parece importante aclarar porque si bien lo que surge son todas estas situaciones de internación, ¿no? De internación del acceso a la salud, pero también poder revisar esto que no hay en el afuera para tal vez evitar llegar a estas internaciones, ya sea general, monovalente, todas las dificultades que hay de internación en los generales. Y pensaba en todo, en cómo fortalecer lo que serían acá los sistemas de apoyo, ¿no? Ese acompañamiento a la autonomía de poder, porque si bien hablamos de que el manicomio da comida, da baños, te lava la ropa, podés dormir, digo, cómo toda esa autonomía que se pierde en el manicomio, porque se pierde a las personas usuarias que viven acá, que estoy en el hospital. Entonces pensaba cómo pensar todo lo que falta ahí y que seguramente ese acceso a la internación, ya sea en un general o en un monovalente, va a ser mucho menor si se tiene fortalecidos esos pilares en el afuera.
porque se va a ir viendo cómo se gesta la crisis, porque se va tal vez a acompañar antes de que eso suceda. Acá el sistema de apoyo se brinda, supuestamente se deberían brindar a las personas con discapacidad. Es un sistema muy rico que aparece en nuestro Código Civil, en todos los derechos. Bueno, de hecho en la Convención con Personas con Discapacidad, nuestro Código Civil, que es una ley interna. A mí me parece fundamental de que ese sería un punto inicial para poder pensar después lo otro. Falta mucho del sistema de apoyo para las personas, en el sentido más amplio, cuidadores, acompañantes terapéuticos, lo que uno se imagine según lo que no pueda y se requiera de el apoyo de otros o de otra cosa. Nada, me parecía importante aclarar porque hablamos ya de los hospitales, pero me parece también importante pensarlo, qué es lo que fortalece el afuera y que no hay. No hay, por ejemplo, curadores de oficio. O sea, si una persona está sola, no tiene quien le pueda ayudar a administrar su dinero, porque acá en Santa Fe no existe la curaduría pública. Entonces, uno no tiene esa figura de ir y que el Estado le pague para poder ayudar a administrar dinero. No hay. Si no tiene familia, nos cuesta un montón inventar de dónde sacamos esa persona que acompañe, que pueda rendir cuentas, que acompañe en esa incapacidad. Me parece importante, no sé si fui clara o... Yo quería agregar también ahí algo que puede ser una sutileza, pero que me resonó mucho cuando lo plantea recién Fernanda, en esto de concepto de lo sustitutivo, ¿no? Y a dónde apunta. Esto que dice Fernanda con tanta claridad, ¿no? Que lo sustitutivo debiera enfocarse a cómo evitar la internación, y no sé si los presentes se acuerdan, pero me parece que el uso y costumbre local de lo sustitutivo, en tanto el problema del cierre del monovalente no ha podido, para mi gusto, ser abordado en las décadas anteriores como debiera haber sido, lo sustitutivo en el uso y costumbre conceptual ha tenido más que ver con cómo apoyar las externaciones, ¿no? Y en todo caso evitar el reingreso, pero conceptualmente, localmente, no ha tomado como centralidad este eje de evitar el ingreso al circuito manicomial, sino en todo caso cómo lo sustitutivo ha funcionado como apoyo para lograr externaciones. Y digo, puede ser una sutileza, pero me parece que es un concepto en el que si lo abordamos en serio, permite pensar este cambio de paradigma, ¿no? Digo, en tanto el problema del cierre no ha sido lo central hasta ahora a pensar, lo sustitutivo tampoco asumió conceptualmente esta responsabilidad de evitar el ingreso al circuito manicomial, sino en todo caso subsanar algo de la cronificación, de la institucionalización que ya estaba producida. No sé, me quedó como dando vuelta a esto, me parecía que era central marcarlo en esto de transformar el manicomio de nuestras cabezas primero, ¿no? Cuando reclamamos dispositivos sustitutivos, ¿qué nos imaginamos? Perdón, digo, porque lo que venimos pensando en que en realidad mucho de lo que se ha creado ha funcionado como alternativa, no como sustitutivo realmente, ¿no? En este sentido de el modelo mixto en el cual nos encontramos, ¿no? Donde todo eso que se fue creando, desde mi punto de vista, viene conviviendo de manera totalmente pacífica con el manicomio y su lógica, ¿no? Entonces, por eso quería remarcar esto que dice Fernanda, que para mí al menos es central, ¿no? Pensar que lo sustitutivo tiene que ser a la internación, al ingreso al circuito. Hola a todos. Sí, yo creo, Mariana, que al menos para mí,
eso que vos planteás está relacionado con lo que yo, digamos, acercaba también como esta pregunta respecto de la gradualidad o la radicalidad del proceso de transformación, ¿no? Porque también es cierto que el circuito de ingreso al hospital monovalente no está cerrado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para cerrarlo? O sea, tendríamos que tener dispositivos que tengan la capacidad suficiente como para justamente sustituir por completo ese ingreso, ¿no? Que me parece que es lo que no ha sucedido hasta el momento. Sí, buenas tardes. Yo haría, en relación a lo que dice Mariana y retoma Rodrigo, haría una diferenciación, por lo menos en lo que consiste hoy acá en la provincia, digamos, que hemos llamado dispositivos sustitutivos solamente a los dispositivos más grupales, de talleres, socioproductivos, etcétera, digamos. Que es una cuestión de nominación, pero que me parece que va en el punto de lo que trae Mariana también, ¿no es cierto? Y después hay otros dispositivos más asistenciales que sí han intentado fortalecer la red, digamos, tanto en la atención primaria, fundamentalmente en la atención primaria, ¿no? Como son los equipos territoriales de fortalecimiento, los DISER, los equipos que trabajan en las cárceles, que en un punto sí están más abocados a, no en su origen quizás los territoriales, pero sí en el modo de funcionamiento actual, a poder propiciar esas atenciones. Con lo que nos encontramos es con que, bueno, un poco lo que decía Celi al principio, ¿no? Que ahí hay cierta insuficiencia, digamos, en poder generar una oferta que contenga o que corte el circuito manicomial, digamos, donde también son fundamentales los hospitales generales, donde los equipos se han empezado a conformar, con formaciones diversas y con prácticas diversas también, para decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que hay un mix ahí. Lo que pasa es que entendemos, y acá vuelve, ¿no?, un poco lo de los centros territoriales como palabra mágica, no lo tomamos de esa manera, sino como poder pensar justamente, introducir, digamos, una institucionalidad, con todo lo que eso implica, que pueda, digamos, funcionar dentro de ese circuito para que no llegue justamente al manicomio. Una cosa. Posso parlare? Io non so se ho capito, ho seguito tutto bene. Ecco, però anche collegandomi alle cose discusse la scorsa volta, volevo dire alcune cose piccole. Io credo, come dice Marianna, che la fase più critica è quella che si può incontrare, è quella della compresenza di un sistema manicomiale e di un sistema territoriale. È una fase particolarmente critica questa, ma che necessita di alcune affermazioni chiare. Mi pare che l'aveva detto Enrique la scorsa volta. Fino a quando esiste il manicomio prende tutte le risorse e supera dal punto di vista culturale e logico e di risorse, supera qualsiasi servizio territoriale. Quindi la scorsa volta, di fronte alla domanda ma da dove si comincia, io avevo risposto: ognuno comincia dove sta il proprio corpo. Perché appunto in una logica, come diceva Fernanda, che bisogna vincere la manicomialità che c'è in noi e bisogna vincere la logica asilare.
però contemporaneamente Vuoi traduzione, Giovanna? Alguna traduzione di questo primo passaggio? Sì. Que así le doy un poco de descanso a Estefanía. Que la fase que hablaba Mariana es seguramente la fase más crítica, la fase en que hay una compresencia de un modelo manicomial y un modelo territorial. Y eso es porque, y es un momento en que es necesario hacer algunas afirmaciones muy claras. Eso porque los recursos que acaba llevándose el manicomio, y Enrique lo decía la última vez, acaban llevándose todo, superando culturalmente, lógicamente, en términos de recursos, lo que puede ser dedicado a una dimensión territorial. Y entonces, la última vez, yo, Giovanna, ponía a la pregunta si se empieza desde dentro o desde fuera, se contestaba diciendo cada una empieza donde está su propio cuerpo. Porque lo que hay que ganar, lo que hay que vencer es la lógica manicomial dentro de nosotras, como acaba de decir Fernanda, y entonces la lógica en sí del manicomio. Ecco, però se guardo la scelta italiana, e l'Italia è l'unico paese al mondo che vive da 23 anni senza manicomio, anche se ci sono molti problemi di cui possiamo parlare che in questi ultimi anni si stanno accumulando, si stanno verificando anche in Italia. Noi abbiamo cominciato, convinti, Franco Basaglia, che abbiamo cominciato dal manicomio, quindi dal luogo dove nasce la psichiatria, dal luogo dell'assistenza alle persone con disturbo mentale, in genere agli esclusi. E in quegli anni in Italia c'era qualcuno che pensava che il manicomio si potesse distruggere da fuori, e ci sono state alcune esperienze in Italia che si erano sperimentate tentando di chiudere il manicomio da fuori, e sono esperienze fallite, assolutamente fallite. Questa è l'esperienza italiana. Y entonces un poco hablar de la experiencia italiana, que es una experiencia única, porque Italia es el único país donde no hay hospitales psiquiátricos, y eso también lo podemos discutir. ¿Me escucháis o se pierde la conexión? Se escucha, Pancho. Sí. Vale. Se están acumulando muchos problemas en Italia y si queréis lo hablamos, pero cuando nosotros empezamos aquí en Trieste, empezamos convencidos, empezó Basaglia convencido de que había que empezar desde el manicomio, es decir, desde el lugar que afirmaba de la manera más rotunda la lógica de la psiquiatría. Y ha habido también en Italia en esos años experiencias que han intentado, en cambio, cerrar el manicomio desde fuera. Y han experimentado con esa posibilidad, pero han fracasado en ese intento. Ecco, però va anche ricordata una cosa che è stata detta da voi. Il manicomio si chiude, e in Italia si è chiuso, quando sono stati chiusi i rubinetti cioè i ricoveri, quando si sono interrotti i ricoveri nell'ospedale psichiatrico, perché fino a quando continuano a entrare persone in ospedale psichiatrico, fino a quando, come dice Celina, i letti dell'ospedale psichiatrico, dei letti dell'ospedale psichiatrico non si può fare a meno, l'ospedale rimane in piedi e l'ospedale psichiatrico vince su tutto il resto del sistema territoriale. Quindi a un certo punto
perché conferma la logica dell'internamento, perché conferma la logica asilare, perché conferma i meccanismi di potere nel rapporto di cura, perché conferma l'esclusione. Quindi a un certo punto bisogna chiudere l'ingresso nell'ospedale psichiatrico. In Italia, quando questo è avvenuto, finalmente si sono chiusi gli ospedali psichiatrici e questo secondo me vale anche nel vostro paese. Y entonces, pero como decíais vosotras, decía Serena antes, el manicomio se puede cerrar cuando se cierran los mecanismos de internación. Y entonces, mientras que sí vuelven, siguen entrando personas al hospital psiquiátrico, sí, como decía antes Selina, las camas del hospital psiquiátrico son necesarias, son fundamentales para el modelo. Entonces, lo que termina haciendo es que gana el hospital psiquiátrico, el manicomio, gana sobre todo el resto del sistema. Y gana sobre todo porque confirma continuamente la lógica de la internación, la lógica asilar y los mecanismos de poder, la necesidad de los mecanismos de poder dentro del cuidado y los mecanismos de la exclusión. Y entonces hay que cerrar los ingresos para cerrar el manicomio. Y cuando eso ha pasado en Italia, y añado yo, eso ha pasado solamente muchos años después de la ley, pues ese ha sido el momento en que se ha podido cerrar definitivamente en Italia el hospital psiquiátrico y yo creo, dice Giovanna, que la situación en Argentina sea similar. Dico un'ultima cosa. Se l'ospedale psichiatrico è il luogo dove sono concentrati le maggiori risorse per la psichiatria in un paese, noi secondo me dobbiamo partire da lì per riconvertire le risorse dall'ospedale al territorio. Altrimenti, in particolare in questi tempi difficili di recessione economica, da dove prendiamo le nuove risorse? La última cosa es que sí, el hospital psiquiátrico es el lugar donde se concentran todos los recursos de la psiquiatría de un país. Es desde ahí donde tenemos que empezar para poder reconvertir los recursos que están en el hospital psiquiátrico y moverlo hacia el territorio, porque especialmente en tiempos tan difíciles en términos de recesión económica, donde si no podemos conseguir los recursos necesarios para hacer esa transformación. Solo per complementare che dialoga con tutto questo che Giovanna ha parlato, che non avevo finito quando ho parlato la prima volta, che nella nostra traiettoria, nelle esperienze, diciamo, forte voglio dire con, diciamo, molta volontà politica, con questa alleanza che Giovanna ha parlato fra politici e tecnici, abbiamo cominciato del manicomio. A Santos, ad esempio, ma anche altre esperienze, a Belo Horizonte, a Recife. Nelle esperienze dove almeno non si fa un lavoro allo stesso tempo negli ospedali e nella rete, e negli ospedali include chiudere la porta di entrata, c'è una tendenza dei servizi di essere alternativi non sostitutivi. Perché in questo senso anche fare il dialogo con i criteri? Perché Giovanna ha già parlato tutto il perché. E anche nella pratica quotidiana
c'è sempre questa cosa, per i più gravi, per quelli che sono più aggressivi, per quelli più pericolosi, per quelli che... C'è sempre questa cosa di un rinvio, diciamo così, no? Allora, anche se non ha la possibilità fortissima di affrontare l'ospedale, fortissima voglio dire, una decisione chiara di superare l'ospedale, è importante strategie perché se no la rete, anche quando pensa di essere sostitutiva, alla fine, per questo modello culturale che Giovanna sta parlando, per questo i servizi finiscono per rinviare le persone agli ospedali. Qua, se ho capito bene, Mariana, con quello che hai parlato, ci sono stati tantissimi seminari, ad esempio, con questo tema. I servizi sono alternativi o sostitutivi. Perché quando c'è l'ospedale, c'è questo modo di pensare, questo modo di agire, questo modello culturale, no? Quando almeno si chiude la porta d'entrata, i servizi devono pensare, devono cercare, e anche non solo i servizi, la politica, no? La politica pubblica di quel posto, perché se ho capito bene anche quello che quella persona ha parlato dopo che io ho fatto il primo intervento, nella nostra esperienza qua, tantissimi appoggio, se ho capito bene quello che lei ha parlato, è entrato dentro della politica di salute mentale e dentro della rete di salute mentale. Perché è certo che il manicomio è tutto questo, è il controllo sociale, il posto della miseria sociale, è il posto della mancanza di lavoro, è il posto della mancanza di abitare. No, se ho capito bene quello che la collega ha parlato dell'appoggio, tutto questo è entrato dentro della politica di salute mentale. Non fuori, voglio dire, la moradia è dentro della politica di salute mentale. Come già ho parlato, il programma di ritorno a casa, che è un sussidio economico, è dentro. In questi ultimi anni, con la problematica delle droghe, si è cominciato a fare esperienze in questo senso. Come intervenire? Intervenire con una politica che allo stesso tempo è servizi di cura, ma anche di abitare, ma anche di lavoro. Ma la cosa principale che volevo dire è che nella nostra traiettoria, se non si fa le cose allo stesso tempo, l'ospedale, quando non si riesce a cominciare dall'ospedale, in rete, la rete tendenzialmente sarà alternativa e non sostitutiva. Certo che il sostitutivo è molto più ampio, ma in quell'aspetto che dice rispetto al ricovero, la rete avrà sempre questa cosa di inviare, no? E fra i criteri, fra virgolette, della pratica, nella nostra traiettoria, non so se possiamo parlare di criteri tecnici, sono le persone più aggressive, sono le persone che l'equipe vede come pericolose, sono le persone che rifiutano le cure, sono persone che rifiutano di andare al servizio. Tutto questo è inviato al manicomio. Voy a intentar traducir. No, que en la trayectoria también, sobre todo en las experiencias más fuertes, es decir, las experiencias donde había una voluntad política detrás, donde había una alianza, aquella alianza que Giovanna nombraba antes entre políticos y técnicos, el centro, el punto de partida del trabajo siempre ha sido el manicomio. Eso ha sido el caso de Santa Fe, un lapsus, de Santos, de Belo Horizonte, de Recife.
es decir, experiencia donde al menos se ha continuado a trabajar entre el hospital psiquiátrico y la red de los servicios. Es decir, donde el objetivo, el paso ha sido pasar desde el cerrar la puerta de entrada al hospital psiquiátrico. Donde eso no ha pasado, los servicios se han mantenido como alternativos y no sustitutivos del sistema, del manicomio. Porque luego ese tipo de presencia del hospital psiquiátrico siempre marca la práctica cotidiana, cuando hablamos de criterios, ¿no? Marca la práctica cotidiana donde terminan para ser reenviados al hospital psiquiátrico las personas porque son más graves, porque son más agresivas, porque son más peligrosas. Y entonces eso determina un envío. Y entonces por eso hablo de una posibilidad fuerte de enfrentar y superar el hospital psiquiátrico cuando hay una fuerza política, pero necesariamente de una estrategia que tiene que asumir que si la red no es sustitutiva, sino alternativa, la red tiene una tendencia a ser alternativa y no sustitutiva, porque se apoya en un modelo cultural, termina apoyándose en un modelo cultural donde los servicios reenvían al hospital psiquiátrico. Y eso determina una manera de pensar, una manera de actuar, un modelo cultural que solo cuando el hospital psiquiátrico está cerrado los servicios terminan buscando otros caminos, pero no solo los servicios, también la política pública. Cuando la compañera antes hablaba de, creo que ahora no está, pero que intervino después de Fernanda y hablaba de un apoyo a la política de salud mental, es cuando se cierra el manicomio que entonces todos los otros elementos de las políticas propias de la salud mental y no solo de la psiquiatría entran en la política de salud mental, es decir, la cuestión de la miseria, la cuestión del trabajo, la cuestión de la vivienda. Si no hay un dentro, si no hay el manicomio, entonces no están fuera de las políticas de salud mental esas cuestiones, sino que están completamente adentro de las políticas de salud mental. Lo que mencionaba la vez pasada, de lo del retorno a casa, de los subsidios, etcétera. También con las drogas en ese momento, en las adicciones en los últimos años en Brasil, las políticas son seguramente servicios de curación, ahí donde son buenos, pero también y a la vez de la vivienda, del trabajo. Y entonces la trayectoria siempre ha tenido que estar al mismo tiempo trabajando sobre el hospital psiquiátrico y sobre la red, por evitar esa tendencia de la red de volver alternativa y no sustitutiva, de volver a apoyarse y a reenviar al hospital psiquiátrico. Y donde el problema de los criterios, como antes decía, es que la práctica, eso ha sido nuestro caso, termina hablando de una medida técnica cuando en realidad lo que está haciendo es reenviar al hospital psiquiátrico justamente a aquellas personas que o son agresivas o son peligrosas, rechazan la curación, rechazan los servicios, rechazan la internación a los servicios. Yo quería por ahí dos cuestiones así que de lo que vengo escuchando y que me quedo pensando. Uno, en relación, vuelvo por ahí a esa pregunta que planteaba Giovanna al inicio, al menos cuando yo ingresé, en relación a las alianzas. ¿Qué alianzas son necesarias que nos demos para pensar el cierre de los manicomios? Y creo que hay una de las cuestiones que a mí me parece que es fundamental, que tiene que ver con cómo pensar lo intersectorial o interministerial, ¿no? Por ahí, Fernanda, vos decís, bueno, cómo pensar una política de salud mental que a la vez integre lo laboral, lo habitacional, ¿no? Y yo pienso, bueno, ahí como un desafío que tendrá que ver también con particularidades más locales, de cómo hoy nos encontramos con políticas públicas sectoriales extremadamente fragmentadas, al punto donde desde desarrollo social, si hay una problemática, que cuando uno intenta articular y hay un usuario que tiene un diagnóstico de salud mental, le compete a salud, no a desarrollo social, o sea, como si fuera posible, digamos, de pensar en fragmentos y que si hay un diagnóstico de salud mental,
pareciera que desde los otros sectores de la política pública le depositan a salud mental, cuando sabemos que desde la red de salud es inviable estar pensando alternativas que tengan que ver con la inclusión laboral, con lo habitacional. O sea, me parece que ahí cómo ir instalando, pensando esas alianzas para transversalizar la salud mental en relación al ministerio, sea desarrollo social, vivienda, justicia, ¿no? O sea, como una cuestión que me parece que hay que seguir batallando. Eso por un lado. Y otra de las cuestiones que tiene que ver con algo que vengo percibiendo y en estos últimos tiempos, que me parece que no podemos dejar pasar. Por ahí, Celina, vos hacías referencia a decir, bueno, estamos en un momento de transición. A mí me preocupa pensar que estamos en una transición, en tanto, yo más que transición lo pensaría en términos de una disputa que no se termina, y yo estoy sumamente sorprendida de cómo se está empezando a instalar, y cada vez más en términos mediáticos. Incluso uno escucha a trabajadores de la agencia judicial o de la propia red de salud que empiezan a poner bajo sospecha la propia ley de salud mental. Acá se vienen sucediendo una serie de hechos en nuestro país de personas, digamos, de la farándula o conocidas públicamente, vinculados a personas con psicosis, con cuestiones de consumo, y uno recorre los diferentes noticieros y cómo esto es puesto en términos mediáticos, y aparecen los expertos donde pareciera que el problema es la ley de salud mental, que le quitó la potestad a las familias para tomar decisiones internar, o sea, cómo la defensa al encierro y al asilo aparece de vuelta puesta como la respuesta que la ley quiere correrse y quiere cerrar los manicomios. Y bueno, me parece que tenemos que estar atentos porque, bueno, si bien hay una coyuntura que uno la puede pensar favorable, por un lado, en términos, bueno, de que la pospandemia puso y dio visibilidad a la urgencia y necesidad de estar pensando políticas de salud mental integrales, si bien hay anuncios en términos nacionales de aumentar el presupuesto, pero a la vez también me parece que se va planteando esta cuestión que, en todo caso, lo que la ley no está pudiendo garantizar, se le echa la culpa a la letra de la ley. Es una ley que no sirve, es una ley que le quita potestad a los médicos, que son los que saben sobre salud mental para tomar decisiones, y que le da intervención a otras disciplinas que no son las expertas. Entonces me parece que, y pensando también en términos de lo que se viene, en términos nacionales, que sabemos que no, digamos que hay una derecha que está dispuesta a volver a tomar el poder. Entonces me parece que también tenemos que estar pensando, o sea, porque yo digo, la idea de transición nos puede poner en ese lugar de que, bueno, hay algo que inexorablemente va a suceder y se trata que tarde o temprano ahí vamos a llegar. Y me parece que esto no es tan así. De hecho, cuando asumió la gestión de Macri en el gobierno anterior, a los pocos meses, lo primero que se intentó hacer es una nueva reglamentación de la ley de salud mental, que era una nueva ley, que no, o sea, en vez de, de proponer una nueva ley, buscaron por el lado una reglamentación que era inconstitucional, porque lo que buscaba era volverle a dar a los médicos el poder de la internación, volver a aquellos que fueron los perdedores en el debate de la ley en términos de corporación médica, de industria farmacológica, de asociación de clínicas, etcétera. Entonces me parece que también es un elemento que tenemos que tener en cuenta, porque eso se va colando también en las propias representaciones en cuanto, bueno, evidentemente hay cosas que se están haciendo bien, porque si esto aparece hoy como una demanda, es porque, bueno, algo de la ley se está empezando a poner en juego, pero sin embargo, a mí me preocupa. Yo vengo haciendo por zapping por los diferentes canales. La semana pasada hubo un episodio del hijo de un periodista, bueno, que le marca una descompensación, hubo una cuestión confusa que no se sabe qué pasó, y todos los paneles llaman expertos, psiquiatras, donde el problema es la ley, cómo se está empezando a militar el tema de una ley que no sirve, incluso diciendo mentiras como que es una ley que el otro día un psiquiatra muy conocido decía que era la ley de salud mental, se había aprobado a libro cerrado, lo cual es una mentira que se cae, porque si hay una ley que fue discutida fue esta, antes de su sanción, sin embargo diciendo que es una ley que es pura ideología y que fue sancionada a libro cerrado. Entonces me parece que también
digamos, estar atentos o alertas a pensar en lógicas de transición, porque no necesariamente vamos a una transición y también está el riesgo de volver y que, digamos, el retorno al asilo como la única respuesta, el retorno al saber médico como el único Flor. para... Sí. No, acuerdo y agradezco no sé si se entendió, pero voy a subrayar algunas cosas que aportó Florencia, porque agradezco la precisión y tal cual, quizá la transición del lugar que vamos hacia, y me parece que la disputa que señalás es clave para no estar inadvertidos en este momento. Por eso intentaba decir, quizás más responde al momento del modelo mixto, ¿no? Que conviven ambos paradigmas sin conflicto, o en realidad los conflictos están porque se ilustran a cada rato en esto de cómo avanza el poder mediático, y también estar advertidos de la época en la que estamos, como bien decía Florencia, el avance de la derecha, de las corporaciones, esa amenaza de una nueva reglamentación para la ley, cada tanto toma fuerza, y a mí me parece muy interesante el punto que señalás, porque en esto que invitaba Giovanna, bueno, tanto Pancho y Fernanda desde el inicio, es no estar inadvertidos y la necesidad de que más allá de los lugares de trabajo, de donde nos toca poner el cuerpo para avanzar o para tratar de disputarle al paradigma manicomial, me parece que hace falta una inteligencia colectiva, me parece que hace falta... yo considero que, y ha sido una apuesta de esta dirección, que estos equipos de trabajo tienen que ver con poder tener ámbitos para discutir la complejidad del problema. Porque si cada uno cree que desde el propio escritorio va a diseñar el mejor plano, los mejores servicios, estamos perdidos, porque tal cual aquí hay una disputa política, que como decíamos al principio, se dan cosas auspiciosas y se dan cosas que no, que recrudecen el problema. Y me parece muy, muy importante lo que señala Florencia, no quiero abundar más, pero sí, sería un problema no estar advertidos y no entender que esto requiere una inteligencia colectiva, cada uno de donde le toca, pero tratando de tramar disputa de poder en el sentido del paradigma que estamos disputando, ¿no? No cada uno defendiendo el propio lugar, que es un poco la reproducción de la lógica de la política pública que también describían las compañeras, ¿no? Uno de los grandes desafíos es esta fragmentación, que el Estado nos divide en distintos ministerios, entonces la política de vivienda hay que ir a buscarla a otro lado, y es muy difícil agendarle al sector o al Poder Judicial. Entonces, ¿cómo no reproducir desde salud mental esa fragmentación? Y una cosa más digo, que hace a los imaginarios. En esta corta experiencia de gestión, nosotros decimos, bueno, ya por suerte no es el loco peligroso, no se dice más, porque es políticamente incorrecto, en general, salvo en algún escrito judicial, hablar de peligrosidad desnudamente. Pero, en los escritos judiciales sí aparece. Pero, digo, también aparece todo el tiempo es el paciente de salud mental, el paciente que se ocupe de salud mental, ¿no? Y se reproduce la segregación de igual modo. Entonces, cómo estar advertidos ahí y cómo a cada uno de donde nos toca estar, bueno, potenciando esa disputa, que es del sentido, es de la organización de los servicios y es de la política. Digo, son los tres aspectos, ¿no? Es el sentido, las representaciones culturales, es de la organización de los servicios y del cierre del ingreso al circuito manicomial, pero también es de las políticas, ¿no? Nada, no aporto mucho más que coincidir con la advertencia. Yo quería decir dos cosas que me venían a la mente mientras hablaba Flor. Perdona, Serena, que me meto, pero que me parecen importantes y me animan. O sea, yo creo que eso que tú marcas sobre sobre Florencia, sobre la cuestión de la transición y lo ambiguo y lo ambivalente o lo tramposo que puede ser hablar de transición, me parece importantísimo, y que Giovanna hizo hincapié en esa cuestión desde
el minuto uno de la reflexión que vamos haciendo conjuntamente, es decir, cuáles son los tiempos de la política que marcan la posibilidad concreta de nuestra conversación también, ¿no? Que marcan la posibilidad concreta de nuestro conversar, es decir, no estamos conversando de la idea de la lógica banal, si la ponemos en términos abstractos de la necesidad o no de un manicomio, sino que estamos hablando de cuáles son los pasos a dar, lo decía antes Giovanna, para dar el cierre. Es decir, cuáles son también una situación de facto que marque dentro de una posibilidad adversa que no queremos que se dé, que pero se puede dar, que marque un cambio radical o profundo o intencionalmente profundo, desde lo cual sea más difícil volver para atrás. Hay un problema de sostenibilidad y de vuelta para atrás. Basaglia decía esto, ¿no? De que va a ser muy difícil volver para atrás. Hay dar pasos a los cuales es difícil ir dando para atrás. Y entonces eso yo creo que es una responsabilidad común, pero sobre todo vuestra porque estáis ahí, que es compleja y difícil porque hay que medir esos pasos, hay que medir lo que se puede o no se puede hacer. Entonces, pero simplemente lo quería poner en la mesa. Y en eso yo creo que justamente no se trata de diferenciar dónde está el cuerpo respecto a lo que son las agendas transversales, ¿no? Hablabas, Florencia, de la fragmentación de las políticas públicas, y yo creo que más allá de la dimensión que Celina antes hablaba, de agendar al ministerio, agendar al otro de salud, que sea de vivienda, que sea de género, etcétera, luego en nuestra propia práctica cotidiana, donde continuamente hay que asumir que tenemos un poder que muchas veces nuestros interlocutores, usuarios, por ejemplo, no van a tener. Yo lo veo en mi trabajo cotidiano, incluso dentro de la cooperativa. Yo estoy trabajando con personas que no van a tener la misma fuerza que tengo yo en reclamar a otro sector de mi cooperativa una intervención de formación profesional para una persona. Entonces yo creo que esa transversalidad del cuidado no solamente la tenemos que echar en cara a la fragmentación de la política, sino que está rompiendo todos los días porque nosotros tenemos un poder que las personas con que trabajamos, usuarias en particular, no tienen. Y entonces hay que hablar con la asistente social sobre cuál es la condición de trabajo, cuál es la condición de la vivienda, y intentar continuamente forzar la fragmentación, romper la fragmentación que se intenta. Y eso yo creo que es un trabajo que se da a nivel donde están los dirigentes políticos, y es fundamental que esté ahí, pero que lo que antes Fernanda contaba de la cuestión de la pobreza, del trabajo, de la vivienda, si no lo estamos trabajando también desde las llamadas, el aburrimiento de llamadas que cada día tienes que hacer para reactivar uno que se cuela de que tenía que decirte algo sobre si hay la posibilidad de una formación o si hay la posibilidad de una ayuda al alquiler o si hay una posibilidad de tal, es como una tarea que tenemos que asumir todas nosotras y cada día, ¿no? Desde los lugares diferentes donde estamos, pero no pensando que es tarea de otra. Eso yo creo que es muy, muy importante. Yo le llamo la política de la insistencia en eso. Además de la política de la insistencia, dos cosas, perdón. Posso só complementare, perché sono d'accordo con tutto questo, ma anche, se ho capito bene quello che Florencia ha parlato, ma anche usare le nostre risorse, che Giovanna ha anche parlato di questo, le nostre risorse economiche, perché il manicomio costa molto. Allora, ad esempio, nella nostra traiettoria, le case abbiamo creato a partire dalle risorse del manicomio, di riconvertire risorse.
voglio dire, apre una casa, chiude 10 posti letto. Non per caso la politica di salute mentale attuale ha detto possiamo aprire casa, ma senza chiudere il posto letto dell'ospedale. Sto dicendo questo perché sono molto d'accordo con intersettoriale, ma anche quella cosa che ho parlato, chi ha fame ha fretta, no? Ad esempio, le case in Brasile, non so com'è la vostra situazione, sono tantissime persone senza case. Non è semplice fare sempre questo dialogo, no? Allora noi abbiamo pensato anche questo con politici molto bravi, perché la salute pagherà a casa i matti? Prima per il debito del potere pubblico brasiliano con la distruzione della vita delle persone nei manicomi. Secondo, perché ha soldi nei manicomi. Dobbiamo riconvertire per creare le case. Non so, volevo solo complementare con questo lavoro intersettoriale che è molto molto importante, ma anche come usare le risorse che abbiamo già, che sono oggi nei manicomi. Nel lavoro abbiamo fatto un'altra strada. Que Fernanda intentaba complementar, hablando a partir de lo que decías Florencia y lo que decía yo, para complementar diciendo que también la cuestión de los recursos es una cuestión fundamental y no solo de los recursos que tienen otros sectores de las políticas públicas, sino también de nuestros recursos económicos, porque es verdad que el manicomio cuesta mucho dinero. Y que entonces se trata de pensar cuál es la cuestión que Giovanna ponía antes de la reconversión de los recursos. El ejemplo que ponía es que las casas que se abrieron en el cierre del manicomio, se abrían una casa y porque se cerraban a la vez 10 camas en el hospital psiquiátrico. Y no es un caso, dice Fernanda, que hoy en día la política de la salud mental brasileña diga, vale, abrimos una casa, pero no cerramos los puestos, las camas en el hospital psiquiátrico. Entonces es muy importante la dimensión intersectorial, es fundamental, pero también hay una responsabilidad, digo yo, añadiendo esa palabra que Fernanda no había usado, pero del poner en juego los recursos que podemos reconvertir desde desde la psiquiatría, desde el hospital monovalente. Volví a repetir, Fernanda, una palabra un mote que había utilizado hace un par de veces cuando hablaba de las personas en los hospitales psiquiátricos. Quien tiene hambre tiene prisa. Y entonces no siempre hay la posibilidad de construir un diálogo intersectorial que permita llegar a ciertas soluciones, sino que alimentar y hacer algunas aceleraciones a través de una reconversión de recursos. Ha habido una gran discusión en la política de Santos, por ejemplo, sobre cuál era la razón por qué se tenía que darle vivienda a los locos y no antes que a los otros, ¿no? De alguna manera. Y los argumentos eran dos. Por un lado, que había una deuda en términos de derecho hacia estas personas por parte de la política, y por otro lado, que había recursos en el hospital psiquiátrico che si podían reconvertir para ir a garantizar ese derecho. Io volevo aggiungere una piccola cosa. Sono d'accordissimo, condivido assolutamente quello che ha detto Fernanda e volevo addirittura rafforzarlo, se posso. Io credo che alle persone con problemi di salute mentale dobbiamo pensare noi, anche a partire anche sui bisogni di casa, di lavoro, di socialità, di pasto. Dobbiamo
pensarci noi per primi. Perché? E questa è l'esperienza italiana. Se ci aspettiamo che altri settori, quelli della casa, del disarrollo sociale, del lavoro, pensino ai nostri matti, non lo faranno mai. C'è sempre qualcun altro a cui pensare prima. Quindi dobbiamo noi avviare questo processo per poi sperare che questo processo di dare case, lavoro, reddito alle persone, ai lochi, sia seguito anche dagli altri. Questo è, secondo me, chiarissimo. Insomma, noi dobbiamo decidere una cosa: se vogliamo gestire il cambiamento o gestire lo status quo. Siccome è evidente che voi volete gestire il cambiamento, dovete farlo a partire dalle vostre risorse e dal vostro luogo dove state, come operatori, come politici e quant'altro. Questo è quello che io credo che bisogna fare. Y Giovanna dice, no solo estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernanda, sino que lo voy a forzar un poco más. Yo creo que a nuestros locas y locos tenemos que pensar nosotras en primer lugar. Tenemos que pensar a la casa, tenemos que pensar al trabajo, tenemos que pensar a la socialidad. Somos nosotras las primeras que tenemos que pensar a eso, porque si esperamos que sean otros sectores, la vivienda, el desarrollo social, el trabajo, que se van a ocupar de ellas, bien sabemos que nunca lo van a hacer, porque va siempre a haber alguien que viene antes de ellos. Y entonces tenemos que comenzar, dar comienzo a un proceso que es dar casa, dar trabajo, dar renta, construir estas posibilidades a partir de nuestros recursos, para que luego, cuando esto esté en marcha, otros, esperando que cuando esto esté en marcha, otros se puedan sumar. Es algo que yo tengo muy claro y que creo que nos lleva a decir algo. Tenemos que decidir si estar gestionando el cambio o gestionando el status quo. Y me parece muy claro que todas nosotras estamos aquí porque pensamos que queremos gestionar una transformación, un cambio. Y tenemos que hacerlo a partir de los recursos que tenemos, de los lugares donde estamos, como trabajadoras, como trabajadores, como políticas y más personas. Y si puedo añadir yo una colilla, yo creo la experiencia de la casa, del acceso a la casa para las personas con problemas de salud mental en Trieste, ha sido interesantísima. Yo creo que ya lo comentábamos una sesión pasada, porque la manera en que se ha articulado la concesión de casas a personas internadas en el manicomio se ha vuelto la regla general para todas las personas que venían de un largo proceso de internación y institucionalización, para personas en prisión, para personas en residencia de ancianos. Es decir, ese desafío que Giovanna y su generación en esos años han abierto ha marcado derechos para todas y todos los ciudadanos del país, no solo para los locos. Y el punto de vista de la salud mental es un punto de vista que ve los derechos de todas y todos. Y los usuarios de la salud mental son todas y todos los ciudadanos, no solamente los enfermos. Si me permiten, yo quiero agradecer la contundencia, la claridad en el orden de las priorizaciones, de lo que es primero. Porque creo que no solo, que como la apuesta es ambiciosa muchas veces, y lo hemos dicho en esta reunión y en otras, uno tiende a perderse con qué es primero, qué se puede hacer, qué hay que hacer, qué se puede concretar. Me parece que una y otra vez
nos señalan claridades respecto de por dónde es, sobre todo respecto de los recursos, que es el problema digo, los recursos son siempre finitos, pero saber y ubicarse respecto a dónde ir a buscarlos y cómo trabajar por la dignidad de las personas, los trabajadores y los usuarios, sin duda, que trabajan en los manicomios, me parece que es algo que, bueno, viene a reforzar lo que sabemos, lo que queremos, pero una y otra vez subrayar y marcar esa orientación creo que nos aporta. Solo me había quedado con algo más, así que eso, agradecer y nada, creo que nos sirve a todas y a todos esto y me parece que va orientándose el cierre de la reunión y no es poco que quede clara esa orientación. Y algo para compartir en orden a estas cuestiones, no solo dónde ir a buscar los recursos y por dónde empezar, por dónde priorizar, acelerar, dijo Giovanna, por dónde acelerar, decía Pancho, respecto de la prisa. Ahora no me sale la frase, pero que bien señalabas. Nada, dos cosas que no son, hacen a las alianzas, ahí las alianzas con otros sectores que hacen a lo artístico, a lo cultural, y vamos a desplegar a lo largo de este año un proyecto de alianzas con artistas, poniendo en valor todos esos vínculos que han acompañado y acompañan al campo fe. Así que también vamos a estar convidando a que sean parte de ese habitar un proyecto cultural de alianzas. Y después el plan provincial, porque yo creo que si logramos, es más difícil que estas priorizaciones, que estas Te muteaste, Celi. más allá de los que estamos hoy aquí, ¿no? Sabemos que... Te muteaste, estás muteada. Compartirles esas dos apuestas de la alianza con lo histórico cultural, porque también nos vamos a tomar, y seguro Pancho especialmente nos ayudará, porque estamos iniciando la construcción del archivo de lo manicomial en la provincia de Santa Fe, pero acompañado de la alianza con los artistas, para que haya registro de esa historia, entendiendo, contarles eso que me parece que es pertinente por este último tramo de la reunión y que, bueno, esperamos poder habitarlo entre varias y varios, ¿no? No sé si les parece por la hora. No, que no sé. No. ¿Me escuchan? No tengo internet, así que si alguien quiere ser... Por la hora. Problemas de conexión al final. Y no, hablaba pero no me escuchaban y no estaba muteada. Bueno, solo decía que me parecía que era pertinente cerrar y que volver a agradecer la participación y obviamente que quede dicho que esperamos que todas estas discusiones puedan redundar en un último encuentro con un tiempo en el medio para elaborar y compartir con otros compañeros
y que puedan empujar estas apuestas de concreciones y de planificación de transformación real. Así que bueno, dejar abierta esa agenda que sin duda la vamos a estar compartiendo en breve luego de algún encuentro de evaluación con el equipo italiano. Grazie. Sono stati belli queste giornate passate insieme. Proviamo, Selina, a metà maggio, a metà giugno, scusa, a organizzare questa più o meno, a organizzare un incontro di tutti i gruppi per dire poche cose, ma mettendo insieme lo sforzo che tutti abbiamo fatto nei vari gruppi per ragionare insieme su una possibile trasformazione, prima nelle nostre teste e poi nei dispositivi istituzionali. Io ringrazio molto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, gracias. Chao, gracias, saludos. Chao, gracias. La seguimos. Un abrazo. Ahí el equipo agudo, qué bueno que estuvo, Rodri. Adiós, Lau. Ciao, Giovanna. Elina, aspetta, ti puoi fermare un attimo? Sì. Posso anche dirlo davanti a tutti, ma insomma, volevo parlare con te 5 minuti per ricordarti una cosa. Va bene. Solo qualche minuto, perché...